Bien, seguimos en lo que son las estructuras de control. En los videos anteriores ya vimos las estructuras de selección, el if-else y el switch. Ahora nos toca el turno de las estructuras de repetición. ¿Qué es esto de repetición? Es repetir una instrucción o un conjunto de instrucciones una cierta cantidad de veces o hasta que se cumpla una cierta condición. Vamos a ver que tenemos tres tipos de sentencias o de estructura de repetición. La que vamos a ver en el día de hoy es la estructura de la sentencia while, el mientras de su traducción al inglés. Y ya la palabra nos tiene que estar diciendo algo, el mientras, ¿sí? La sentencia while también se la conoce como ciclo condicionado. A partir de ahora a las estructuras de repetición vamos a llamar ciclos o estructuras repetitivas o sí, ciclos, se las conoce mejor. Ciclo condicionado. ¿Y por qué condicionado? Porque la estructura del while está condicionada a una condición. O sea, su repetición, el que las instrucciones se sigan repitiendo, va a estar sujeta a una condición o a una proposición lógica. ¿Sí? Entonces, es esto. Posee una condición que mientras esa condición se cumpla, sea verdadera, se ejecuta el cuerpo del ciclo. ¿Sí? Acá la palabra clave es el mientras, ¿sí? Que es su traducción. Mientras se cumpla tal cosa, entonces yo sigo ejecutando. ¿Sí? Perfecto. Borramos esto. Su sintaxis, la forma de escribir el while, tenemos la que ya venimos conociendo y es muy similar a las estructuras que ya fuimos viendo. Tenemos el while como argumento, digamos, lo que recibe el while es esa condición, lo que va a continuación entre paréntesis es esa proposición o condición booleana o lógica, en el cual puede ser una condición simple o puede ser una condición compuesta, separadas por i lógicos, los doble ampersand, o lógicos, que eran los dos palitos, o negaciones. Puede ser una condición bastante tan compleja como nosotros queramos, como se necesite. Y puede ser una sentencia simple. Al ser una sola sentencia, el while puede prescindir, podemos obviar lo que son las llaves de apertura y de cierre. Y cuando tenemos más de una sentencia que queremos que se ejecute dentro del while, que esto es el cuerpo, que no lo mencioné, todo esto que está acá es el cuerpo del while, es lo que se ejecuta dentro del while, son las instrucciones que se van a repetir. ¿Sí? Si se fijan, por eso es importante la indentación, es decir, este espacio que se agrega entre el while y el inicio de las sentencias. Nosotros al ver esa indentación, ese espaciado, nos damos cuenta que estas sentencias están dentro del cuerpo del while y son las que se van a ejecutar. Entonces, si tenemos varias sentencias en el cuerpo, que eran, ¿se acuerdan?, sentencias compuestas, entonces el while tiene que tener una llave de apertura y una llave de cierre que encierre todo ese cuerpo, todas esas instrucciones. Bien, a ver si me deja seleccionar esto. Bueno, no importa. En la condición del ciclo hay una o más variables involucradas. Generalmente, sí, siempre hay por lo menos una variable en el ciclo while, en la condición del ciclo mientras. Y las variables involucradas en esta condición deben pasar por las siguientes etapas. Todas las variables tienen que tener un valor previo, una inicialización, porque si no, al querer compararlas, se va a comparar o con basura de memoria o con un valor inválido, el cual nosotros no queremos, puede tirarnos error el programa. Entonces, las variables que están involucradas en el while tienen que tener un valor previo. Algo que no dije es que el ciclo while se le conoce como un ciclo pretest, es decir, pre-chequeo de su traducción al inglés. Es decir, primero chequea la condición y luego ejecuta las sentencias. ¿Sí? Ya vamos a ver en dos videos más que hay otro tipo de ciclo que primero ejecuta y luego chequea la condición. Luego, por supuesto, se chequea la condición, es decir, las variables que están involucradas se chequean, ¿sí? Se evalúan en la condición del while. Y por último tenemos la modificación, que es algo muy importante, ¿sí? Hay que resaltar esto de la parte de la modificación. Al menos una de las variables, por lo menos una de las variables,
pueden modificarse todas, pero al menos una de las variables que están involucradas en la condición del ciclo while tiene que modificar su valor. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no modificamos ninguna? Entramos en lo que se conoce como, o caemos en lo que se conoce como ciclo infinito. Es decir, la condición del while siempre va a ser verdadera. Supongamos, hagamos un caso, nosotros tenemos un x igual a 1, ¿sí? Y como condición del while ponemos que x es menor que 10. Algo así. ¿Qué pasa si yo dentro del while nunca modifico el valor de x, nunca lo hago aumentar? El x por siempre y para siempre va a seguir valiendo 1 si yo nunca lo modifico dentro del while. Entonces la condición esa siempre va a ser verdadera, ¿sí? Va a ir y volver infinitas veces, ¿sí? En el while va a ejecutar infinitas veces esas instrucciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Suele pasar, ¿sí? Pasa, incluso les pasa a los programadores más expertos que por ahí se hacen programas tan complejos o tan grandes que de vez en cuando hay casos en los cuales no nos damos cuenta que por ahí nos olvidamos de poner la modificación, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Los ciclos infinitos, que el programa no nos va a dar error porque los compiladores no detectan ciclos infinitos, sino que nos vamos a dar cuenta cuando nuestro programa se cuelgue, se va a colgar y no nos va a mostrar nada o nunca se va a detener. Eso significa que el programa entró en un ciclo infinito. Vamos al SIG-HIGH una vez que ya entendimos la teoría del ciclo while. Vamos a ver un ejercicio práctico, ¿sí? En lo cual veamos este concepto. El ejercicio del video número 11 tenemos que solicitar al usuario el ingreso de varios números enteros, un ingreso, y el ingreso se va a detener cuando se ingresen 5 números pares. Es decir, yo le voy a ir pidiendo números al usuario. Ingresa un número, ingresa otro número, otro. Y cuando yo le voy a dejar de pedir números, cuando el usuario me ingrese 5 números pares. Ahora vamos a declarar las variables que van a hacer falta en el programa. Vamos a empezar. Me va a hacer falta, primero, la variable donde nosotros vamos a ingresar el valor que me ingrese el usuario, donde vamos a meter el valor que me ingrese el usuario. La voy a llamar num de tipo entera. Y voy a necesitar otra variable que va a ser de tipo contador. O sea, no de tipo contador. Lo voy a llamar contador y va a ser de tipo entera. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que ir contando cuántos pares me ingrese, ¿sí? Voy a ir contando cuántos números de lo que me ingresa el usuario son pares. Y esa variable va a ser la que va a estar involucrada en el ciclo while, en la condición del ciclo while. Entonces yo ya me voy adelantando. ¿Cuál sería la condición de mi ciclo while? Lo vayamos haciendo, ¿sí? Entonces pongamos while. Pongamos así, le demos la estructura y acá pongamos la condición. ¿Cuándo yo me detendría? ¿Cuándo el ciclo while? ¿Cuándo yo detengo el ingreso de datos? Cuando me ingresa el quinto, en realidad sería el sexto par, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, la condición va a ser, mientras el contador sea menor o igual a 5, es decir, mientras esté dentro de los pares, en realidad tendría que ser menor estricto, porque el momento que, me corrijo, el momento que me ingresa el quinto par, ahí se detiene el ingreso, no cuando se detiene el sexto, porque me dice se detiene cuando se ingresa 5 números pares. Entonces, en el momento que se ingresa el quinto par, sería en realidad, me tengo que detener. Entonces la condición va a ser menor estricto que 5. Porque en el momento que me ingresa el quinto, ya se tiene que detener el ciclo. No tengo que seguir pidiendo más. No tengo que pedir un sexto número. ¿Se entiende? Por eso no va menor o igual, sino que va menor estricto. Entonces, mientras esa variable contador, donde yo voy a ir contando de los números que me ingrese, cuántos números son pares, sea menor que 5, perfecto, estoy dentro de mi rango, pongámosle, entonces sigo pidiendo datos. Pero ¿se acuerdan cuáles eran las 3 etapas que tenía que pasar una variable que estaba involucrada en la condición del while? La primera era la inicialización. Entonces el count no está inicializado. Si nosotros lo dejamos así como está, esto no va a funcionar, porque el count va a tener basura de memoria.
Entonces los contadores generalmente empiezan con un valor en 0. Es decir, todavía no conté nada. Entonces lo pongo en 0. Entonces ahí está. La segunda etapa era la condición, es decir, la evaluación que está acá. 0 menor que 5, sí. Entonces entra en el cuerpo del ciclo. ¿Y qué voy a hacer? Pido un dato. Lo voy a pedir sobre la variable num. ¿Sí? Voy a pedir ahí el dato. Y una vez que pedí el dato, ¿qué voy a hacer? Voy a chequear si es impar, si es par o no. ¿Esto cómo lo hacemos? Con una estructura de control if. Sí. Y fíjense bien en esto. Si el num mod 2, ¿se acuerdan de ese operador? El operador del resto de la división entera. ¿Cuándo un número es par? Cuando el resto entre ese número y 2 me da 0. Entonces, si yo divido el número entre 2 y ese 0 me da 0 y ese resto me da 0, entonces significa que es par. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo cuento. Entonces, cont más. Operador de incremento. Aumento en 1. ¿Sí? Y lo conté. Entonces, si me ingreso un par, aumento en 1 el contador y listo. Y ya está. Ese es el cuerpo del while. Porque lo único que va a hacer es, bueno, conté. Vuelve, ¿sí? Cuando se terminó esta introducción, vuelve sobre el while y ahora vuelve a chequear la condición. Cont ahora supongamos que vale 1. ¿1 sigue siendo menor que 5? Sí, porque hasta ahora me ingresó un solo par. Entonces pide el siguiente número. Supongamos que me ingresa uno que no es par. El cont no entra al cuerpo del if, entonces el cont no se incrementa. Cont sigue valiendo 1, entonces se sigue ejecutando el while. Y así hasta que me ingrese los 5 pares. Lo probamos, lo ejecutamos y vamos a ver. Me pide el primer dato. Pongamos un caso en el cual me ingresa los 5 pares de una. Por ejemplo, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Se fijan, me ingresé los 10 pares y el programa se terminó. ¿Sí? No me dejó ingresar más. Pongamos ahora, vayamos ingresando impares. 5 impares. El 1, el 9, el 81, el 23, el 15. Si se fijan, ya ingresé 5, pero me sigue pidiendo el 45 y vayamos ingresando pares. Acá ingreso 1, 2 pares, 3 pares, 4 pares, ingresemos un impar y ingresemos el último par. Y se fijan, al momento que yo ingresé el quinto par, listo, se cortó el programa y ya no me pide más. ¿Sí? Entonces, es un ejercicio bastante simple para comprender el uso del while. Acá, como vemos, ya estamos haciendo un uso más complejo de las estructuras. Estamos anidando estructuras dentro de otras. Se fijan, pusimos un if dentro de un while. Entonces empezamos a combinar todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de los videos y lo empezamos a combinar. Y a partir de esto podemos crear algoritmos o programas realmente bastante complejos y que hagan tareas asombrosas, ¿sí? Entonces, repasando, el while, sí o sí, el while es un ciclo mientras que está sujeto a una condición, que esta condición es una proposición booleana, que puede ser condición simple o condición compuesta, y mientras esa condición sea verdadera, se va a ejecutar lo que está acá adentro, que es el cuerpo del while. Importante que las variables que están dentro de la condición del ciclo tengan una inicialización, se evalúen acá y tengan, lo más importante, una modificación. Por lo menos una de esas variables se modifique o se actualice, porque si no lo hace, el ciclo va a ser un ciclo infinito y la computadora y el programa se van a colgar.